Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el tema de lípidos, entendiéndose que nos habíamos quedado en los ácidos grasos, su clasificación, sus estructuras, su nueva clasificación que correspondería a lo que es su clasificación de ácidos grasos saturados, insaturados, su nueva nomenclatura que corresponde a omega 3, omega 6, omega 9. Hemos entendido el porqué de esa designación. Entonces vamos a lo último de los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen propiedades físicas y químicas. Cuando hablamos de las propiedades físicas nos referimos a tres grandes propiedades: solubilidad, punto de fusión y ebullición, y isomería geométrica. La solubilidad, ¿qué podemos decir en la propiedad física de la solubilidad de los ácidos grasos? Hay que considerar que mientras más larga sea la cadena, mayor su grado de insolubilidad en solventes apolares. Mientras más pequeñito, mayor va a haber la probabilidad de que trate de disolverse el ácido graso. Punto de fusión y ebullición, lo mismo, la misma premisa que para la solubilidad. Hay que tener en cuenta de que tenemos que considerar que generalmente cuando hablamos de ácidos grasos de cadena larga, este punto de fusión y ebullición son bastante elevados. La isomería geométrica, perdón, creo que no coloqué, ahora sí. Ya me parecía. En cuanto hablamos a las propiedades químicas, las propiedades químicas tenemos las que dependen de la cabeza y las que dependen de la cadena carbonada. Dependientes de la cabeza o grupo carboxilo, tenemos carácter ácido, formación de sales y formación de ésteres. Cuando hablamos de la cadena carbonada, oxigenación, hidrogenación, halogenación, entendiéndose, sin embargo, que en estas propiedades químicas tenemos que considerar en lo que respecta a la cadena carbonada las que son propiedades químicas características de los ácidos grasos saturados y los que son propiedades químicas características de los ácidos grasos insaturados. La isomería geométrica. Cuando hablamos de la isomería geométrica nos referimos a cis y trans. ¿A qué se refiere el cis y a qué se refiere el trans? Decimos ácidos grasos de características cis cuando los de menor peso atómico, peso molecular, se encuentran del mismo lado alrededor de un doble enlace, o vale decir de un ácido graso insaturado. En este caso, el trans cuando se encuentran en diferente posición o posición cruzada alrededor del doble enlace. No se olviden anotar y registrarse, por favor, en el chat del Zoom. Entonces hay que considerar de que esta isomería cis-trans presenta relevancia dentro de lo que es la materia viva. Aquí otros ejemplos de ácidos grasos tipo cis, ácidos grasos de tipo trans. La relevancia radica en lo siguiente: ¿cuál es la importancia? Lamentablemente, los ácidos grasos trans son difícilmente metabolizados en la materia viva. Además, que se han visto, como establece ahí en la imagen, se han hecho investigaciones en las cuales se ha determinado que la presencia de estos ácidos grasos trans afectan de manera muy negativa a las funciones celulares, y obviamente que su consumo constituye riesgo para la salud porque principalmente puede provocar enfermedades cardiovasculares o lo que nosotros podemos decir un infarto agudo de miocardio. Estos ácidos grasos trans hacen que de aquel perfil lipídico que nosotros habíamos mencionado, triglicéridos, colesterol, lipoproteínas, HDL, LDL, VLDL, se vean alterados. La alteración de un perfil lipídico me puede llevar a muchos riesgos, no solamente para el corazón, riesgos para nuestro hígado, etcétera.
Entonces, ¿me conviene o no me conviene consumir ácidos grasos? Es la pregunta. Cuando hablamos de la cadena alimenticia o la pirámide alimenticia, en su vértice, en la parte superior, sí habla de que nosotros tenemos que consumir ácidos grasos, tenemos que consumir lípidos. El hecho es la recomendación de qué tanta cantidad de lípidos yo voy a consumir, qué tanto voy a comer para establecer que estos ácidos grasos o estos lípidos no dañen mi salud. Entonces, recomendaciones de la ingesta generalmente se habla de un 30, un 35% de una dieta común, entendiéndose que de ácidos grasos saturados solamente un 10%, monoinsaturados un 18% y poliinsaturados de 6 a 10%. Vamos a las propiedades químicas, la formación de sales o de jabones. Esta es una de las reacciones químicas que ustedes realizan en laboratorio, donde si bien es cierto, esta reacción es característica, sí o sí es característica para la formación de ¿cómo se llama? De todos los jabones, llámese de la marca que sea. Esta formación de sales o de jabones no es más que la reacción de un lípido de tipo saturado, en este caso, como estábamos hablando, perdón, un lípido saponificable. En este caso estamos hablando de un ácido graso de tipo saturado. ¿Puede ir un insaturado? Claro que sí. ¿Puede ir un triglicérido? Claro que sí. Cualquier lípido saponificable responde a esta reacción. Entonces, ahí tenemos un ácido graso saturado que al agregarle hidróxido de sodio se forma una sal, miristato de sodio. Este es el jabón, este es el que ustedes van a hacer en práctica de laboratorio, donde van a tomar un tubito de ensayo, van a agregar un ácido graso, generalmente es un ácido graso insaturado de origen vegetal, le agregan hidróxido de sodio y lo llevan a baño María. Lamentablemente no es como a veces ustedes esperan que va a salir una pasta de jabón. No nos olvidemos que hacen en un tubito de ensayo, donde manejan 1 o 2 ml del ácido graso. Entonces, lo único que van a observar y que tienen que tener la delicadeza de ver es la capita arriba que se forma que corresponde al jabón. Claro, es que hay jabón en forma de estrellitas, de corazones, eso es porque se vacían en moldes y se trabaja en grandes cantidades. Entonces, un triglicérido, por ejemplo, un triglicérido puede reaccionar con el hidróxido de sodio y forma justamente la sal, que es el jabón, más la glicerina o el glicerol, que es el trialcohol. Esta reacción de saponificación o formación de jabones es clásica y característica de todos los jabones, llámese jabón que usted quiera. Y es lo que ustedes hacen en práctica de laboratorio, que cuando se les pregunta a veces que matice la reacción de saponificación de un ácido graso insaturado, de un ácido graso saturado o un lípido saponificable, ustedes a veces se pierden. La acción emulsionante de los jabones, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros hablamos de que un jabón hace espuma, generalmente pensamos que su poder de limpieza es mayor. Sin embargo, la formación de espuma deja mucho que ser aparte de lo que viene a ser la capacidad que tenga el jabón de emulsionar. En este caso, hay alguien, un ratito. Hay alguien que está con su audio, por favor. Ya. Estos jabones tienen la capacidad, o los ácidos grasos, perdón, que era lo que habíamos visto también, tienen la capacidad de formar micelas. Si bien yo se las dibujé en pizarra, no tan bonita como está aquí, pero fíjense que las micelas no son más que estructuras esferoidales debido a las características anfipáticas de un ácido graso, que es una estructura anfipática que tiene una parte polar, como es la cabeza, y una parte apolar, como viene a ser la cadena hidrocarbonada.
esta parte polar se orienta en relación al agua y la parte apolar hacia el centro, estructurando las micelas, que también ustedes hacen en la práctica de laboratorio. Toman un tubito de ensayo, le agregan un poquito de aceite y van a ver cómo se forman esos pequeños redonditos que ustedes le llamarían hasta que finalmente se va a la parte superior, entendiéndose esto que porque la densidad del aceite es menor que la del agua. Entonces, las micelas no son más que estructuras esferoidales que se forman gracias a las estructuras anfipáticas que tienen los ácidos grasos y otros compuestos como pueden ser los fosfolípidos. Bueno, la formación de ésteres. La formación de ésteres es importante cuando nosotros ya entramos a hablar de triglicéridos, por ejemplo. ¿Qué es un éster? Un éster es la reacción de un cuerpo ácido, en este caso el ácido graso, que tiene el ácido carboxílico con un alcohol. Entonces, la reacción de un ácido con un alcohol por la liberación de una molécula de agua me forman los ésteres, que los ésteres no es más que carbono doble enlace oxígeno, oxígeno, este puente que me constituye la característica estructural de lo que son estos compuestos. Aquí tenemos un ejemplo, el ácido estiárico que reacciona con el etanol, pierde molécula de agua y se me forma el estearato de etilo. La oxidación. La oxidación es una de las propiedades químicas muy características presentes en los ácidos grasos insaturados que de los ácidos grasos saturados. De ahí el hecho que muchos nutricionistas aconsejan que en vez de cocinar con aceite de girasol, aceite de soya, etcétera, recomiendan utilizar más bien grasa, grasa de res, grasa o manteca de res, manteca de chancho, en pequeñas, obviamente, proporciones, manteniendo la integridad de una dieta equilibrada. ¿El por qué la recomendación de esto? Porque dicen que los dobles enlaces, y no deja de ser cierto por la que la química orgánica avala esto, que los dobles enlaces son estructuras donde la molécula o son lugares donde la molécula es atacada fácilmente con el oxígeno. Entonces nosotros tenemos aquí un ácido graso insaturado que por el constante contacto con el oxígeno, porque nadie cocina libre de oxígeno en medio anaeróbico, se nos forman los peróxidos, estas estructuras que lamentablemente constituyen una sobrecarga grande a nuestro hígado. Y no nos olvidemos que el laboratorio de nuestro cuerpo es el hígado. Entonces, recomiendan en este caso, y que es lo que también hoy en día se hace bastante, y es lo que a veces ustedes dicen, ¿por qué hoy comí comida de pensión? No pude volver a la casa, no pude comer lo que me cocinó mi madre, mi abuela, sino tuve que ir a comer comida de pensión. Y resulta que me duele el estómago, me duele el hígado, me siento mal, tengo náusea. Muchas veces es porque si bien usted ahí le están cocinando con un aceite vegetal, a veces esos aceites vegetales, peor ahora que el litro ha subido tanto, los reutilizan y son a granel, son mucho más baratos y suelen reutilizarlos. ¿A qué me refiero eso? Con eso hoy fritaron milanesa, mañana fritan papa frita, pasado mañana fritan pollo, pasado de pasado y así siguen fritando, reutilizando ese ácido graso. Lamentablemente, ese aceite, así sea de origen vegetal, al estar constantemente en contacto con el oxígeno, forman estos peróxidos. Si usted tiene ya problemas hepáticos, tiene hígado graso, esteatosis hepática, alguna debilidad a nivel funcional de su hígado, lo va a ver mayor, él va a sentir más la sobrecarga de peróxido. Entonces se establece desde el punto de vista nutricional que es preferible fritar con una pequeña cantidad de una manteca, etcétera, y evitar el uso, el reuso o reutilización de los ácidos grasos insaturados. Ahora, si usted me dice, sí, pero es que en mi caso utilizamos aceite de oliva, perfecto, es poliinsaturado, pero nosotros utilizamos una pequeña cantidad, muy pequeña cantidad, acá sí para embadurnar un poquito el sartén y colocar y de ahí no se utiliza, eso se lava. Entonces usted está garantizando obviamente que le están llegando los ácidos grasos esenciales y no está
de esta manera consumiendo gran cantidad de peróxido. Muy bien, la hidrogenación. La hidrogenación consiste en que un ácido graso insaturado lo paso a saturado. Es lo que ustedes conocen de las margarinas. Cuando nosotros hablamos de margarinas de origen vegetal, esas que utiliza para untar pan, para hacer tortas, usted dice, esas son de origen vegetal. Las margarinas, muy diferente de la mantequilla, llámenle la mantequilla Pil, no por alzar ninguna marca en especial, pero porque esa es la que ustedes conocen, o la mantequilla de los menonistas, por ejemplo, que esas también son de origen animal. Esas son la mantequilla de la pil, por ejemplo, extraen de la grasa, la nata, esa de la leche pura que adquieren de los productores de leche, y esa es la que se utiliza. Esa se recomienda más que las margarinas de origen vegetal, porque las margarinas de origen vegetal son a partir de ácidos grasos insaturados que son líquidos que se vuelven semisólidos. Y ahí ven los dobles enlaces. Este doble enlace la industria alimenticia lo hidrogena. Ahí está el hidrógeno y me convierte en ácidos grasos saturados. Paso de una estructura líquida a una estructura semisólida. Sin embargo, se ha visto también que la producción de este proceso, la generación de este proceso, me lleva a gran cantidad de generación de ácidos grasos trans. Y acabo de mencionar que los ácidos grasos trans son malos para la salud. Aparte que mi cuerpo no los puede metabolizar, le cuesta demasiado. Entonces, ¿qué sucede en este caso? En este caso, usted al consumir esa margarina, según varios nutricionistas, dice que no solamente está llevándose ácidos grasos trans, sino subproductos que se forman producto de esa hidrogenación masiva. Esos subproductos tienen una característica de ser muy particulares, parecidos al plástico. Nosotros sabemos que el plástico en medio ambiente demora 100 años en degradarse. Imagínense esas estructuras formando parte de su cuerpo. Entonces, es mil veces dicen, preferible utilizar una mantequilla de origen animal que utilizar una margarina de origen vegetal. La halogenación es una prueba de laboratorio que ustedes la hacen en su práctica, en la cual me permite identificar ácidos grasos saturados de ácidos grasos insaturados. ¿En qué consiste la halogenación? En introducir halógenos, o los halogenuros. ¿Cuáles son estos? Bromo, yodo, fluoruro. En este caso nosotros trabajamos con Lugol. El Lugol, no se olviden que es una solución de yodo en yoduro de potasio que tiene la capacidad de romper ese doble enlace y se forma lo que viene a ser un compuesto halogenado que tiene ciertas características visuales en cloroformo que ustedes lo ven de color violeta. Vale decir, si ustedes ponen un ácido graso saturado y le agregan yodo y cloroformo, no hay reacción, pero si ustedes colocan un ácido graso insaturado, le agregan yodo y cloroformo, van a ver una ligera coloración violeta que le está diciendo la presencia o la halogenación del ácido graso insaturado. Entonces, como ustedes pueden haber escuchado, hay propiedades químicas que son características de ácidos grasos saturados, hay propiedades químicas que son más características de ácidos grasos insaturados. Listo, ahí terminamos con los ácidos grasos. Entro a la otra parte. Esperen, antes. Ya. Entramos a nuestra segunda parte. Aquí la clasificación, como yo les había establecido y se las escribí en pizarra con detalle, explicamos muchas cosas en pizarra y ahora estamos complementando porque aparecen un montón de estructuras que van a ver ustedes, un montón de estructuras que todos los años le damos lo mismo. Si usted me dice, ah, no, es que este es diferente, es que nos preguntan cosas que ni siquiera nos dan, ¿no? Va a ver que todo es lo mismo y yo les hago hincapié en qué estructuras son las que tienen que por lo menos manejar, cuáles sí, cuáles no. Y lamentablemente, si usted me dice, ¿y por qué no lo hacemos en pizarra? Porque aquí no hay regla memotécnica. No existe regla memotécnica como en el caso de los hidratos de carbono.
En los hidratos de carbono sí teníamos cómo pasar de lo lineal a lo cíclico, cómo ir uniendo. En este caso, lamentablemente, cada lípido tiene una estructura característica diferente. Por eso nosotros habíamos dicho, los lípidos se caracterizan por ser estructuras bastante heterogéneas. No es lo mismo de hablar un triglicérido que un colesterol, que una prostaglandina, que un cerebrócido y así sucesivamente. Y la única manera a través de la cual yo puedo, por lo menos, afianzar y tener conocimiento de esto es sentándome y hacerla, no copiándola de una pizarra y encima copiando mal. Entonces, ahí tenemos la pirámide alimenticia para que vean justamente lo que les mencionaba, que no es que yo voy a consumir solo grasas. Mi cuerpo necesita una dieta equilibrada y hablar de una dieta equilibrada significa una buena cantidad de carbohidratos, pero carbohidratos de tipo no refinado. ¿Qué quiere decir refinado? Ah, es que la pirámide alimenticia dice que tengo que consumir hidratos de carbono en mayor proporción porque son fuente energética primaria, glóbulos rojos, son fuente energética primaria para mi cerebro. Y usted se baja tortas, masitas, etcétera. Esos son los refinados. Esos son los que muchas veces son preparados con margarina. Y ya hemos visto que las margarinas tienen gran cantidad de ácidos grasos trans. Pero en este caso se habla de alimentos más poliinsaturados, más ricos en fibras. Por eso aquí si usted ve, estos son arroz integrales, panes integrales, no se habla generalmente del blanco. Y es más, hoy en día ya los nutricionistas con ciertas patologías tratan de eliminar el trigo de la alimentación porque contiene el gluten. Otros tenemos que consumir verduras, tenemos que consumir vegetales, proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal, y por ende tenemos que consumir las grasas. Entonces los lípidos se clasifican en saponificables e insaponificables. Los saponificables, acilgliceroles o triglicéridos y ceras. ¿Qué es un triglicérido? Un triglicérido es un glicerol. ¿Cuál es el glicerol? Un glicerol que ha sufrido una reacción de esterificación. Ahí está la esterificación con un ácido graso en el primer carbono, un monoacilglicerol. En el segundo carbono, dos monoacilglicerol. En uno y dos, uno, dos diacilglicerol. Y si son tres, triacilglicerol. Entonces, una cosa es que me digan esquematice un triglicérido, a que me digan esquematice 1,2 diacilglicerol. Den nombre a los ácidos grasos que forman esa estructura. En este caso, están de forma general. Si usted quisiera darle nombre, aquí tiene uno, por ejemplo, un triglicérido más conocido como un homotriacilglicerol, porque sus tres ácidos grasos son iguales. Fíjense, son tres ácidos grasos idénticos. Puede hacer una estructura de tipo heteroacilglicerol en el que los ácidos grasos son diferentes. Pueden ser estos ácidos grasos de origen saturado o de origen insaturado. Entonces, un triglicérido puede tener tres ácidos grasos, ambos saturados o insaturados o mixtos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Si me piden esquematizar un triglicérido, ¿qué condiciones me están pidiendo? Bueno, esto es lo de menos. Entonces, lo mismo que acabamos de hablar hace un momento. Monoglicéridos que contienen una molécula de ácido graso, diglicérido 2, triglicérido 3. Los triglicéridos o acilgliceroles se constituyen la grasa de depósito o la reserva energética. Y estos son lípidos saponificables. Saponificables porque forman jabones. Y ahí tienen las reacciones de esterificación o dicho de otra manera. ¿Cómo se forma un triglicérido? Un triglicérido se forma por la reacción de un glicerol a través de la unión, la esterificación con ácidos grasos. Ahí tiene. Cuando un glicerol solo se esterifica en un alcohol con un ácido graso, se libera una molécula de agua y se llama monoacilgliceroles. Cuando se esterifica la glicerina con dos ácidos grasos, se liberan dos moléculas de agua y tenemos diacilgliceroles y tres triacilgliceroles. Ahí están las reacciones con con sus reactivos y su producto. Entonces, si a ustedes cuando se le pida una reacción química, tiene pues que poner reactivos y productos, los nombres. La cera. La cera
Estas estructuras de las ceras son bastante complejas, pero por lo menos nos tenemos que acordar que las ceras son ésteres formados con ácidos grasos de cadena larga, con un alcohol también de cadena larga, son ésteres. Acabamos de hablar de reacciones de esterificación. Estas ceras cubren una característica muy particular que al estar formado por ácidos grasos de cadena larga, nosotros habíamos dicho que cuando el ácido graso es de cadena muy larga, ¿qué era lo que sucedía? Resulta que es completamente insoluble en agua. Estas ceras nosotros las encontramos recubriendo la superficie, por ejemplo, de las hojas. Cuando usted le echa agua a una plantita, tiene la mala costumbre de bañarla, la plantita, y resulta que no se olvide que el agua entra por las raíces. Lo ideal es que usted le eche a la tierra para que las raíces absorban el agua. Cuando usted, si tiene en su casa, haga la prueba, esas plantas de hojas grandes, y usted le echa agua a las hojas, va a ver cómo esta resbala y caen. ¿Por qué sucede eso? Porque en la superficie tenemos ceras. Y las ceras habíamos dicho químicamente que es una cera, es un éster formado, son ésteres formados por ácido graso de cadena larga y alcoholes de cadena larga. Aquí está el éster, aquí está el ácido graso y aquí están los alcoholes. Entonces, esta, si bien es cierto que si usted me pregunta, ay, bueno, y los ácidos grasos pueden ser de cadena saturada, insaturada. Si usted me pregunta, ¿todas esas estructuras me tengo que aprender? No, pero por lo menos tiene que saber químicamente de qué está formada una cera y cuáles sus características. Encontramos cera en la lana de oveja, encontramos cera en los panales. La industria farmacéutica ha hecho bastante uso de esta cera porque tienen muchas de ellas propiedades como puede ser la cera de los panales de abeja. Muy bien, listo. Ya están los triglicéridos y la cera, su funcionalidad, etcétera. Vamos a los lípidos complejos. Los lípidos complejos se dividen en fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas. Ya saben que la clasificación de memoria con sus ejemplos correspondientes. Los fosfolípidos se subdividen en glicerofosfolípido y esfingofosfolípido, los glucolípidos en cerebrócidos y gangliósidos y por último las lipoproteínas. Las lipoproteínas son las que se las expliqué en pizarra. Muy bien, ¿estos lípidos complejos son saponificables? Claro que sí. A veces en los exámenes de laboratorio, ustedes, por ejemplo, han hecho una reacción de saponificación con un ácido graso. Pero ya sabemos la clasificación de los lípidos saponificables. Y a usted se le dice un triglicérido da reacción de saponificación en laboratorio y usted jura que justifique su respuesta. Y usted dice, no, pues si solamente hemos hecho con ácidos grasos. No, pues el hecho que hayamos hecho solo con ácidos grasos no quiere decir que no hay otros compuestos, no podemos trabajar con todos, pero a usted en la parte teórica se le dice, los lípidos se clasifican en saponificables, son los que forman jabones, apréndase la clasificación de memoria, bueno, pues y los triglicéridos forman. Es más, antiguamente en los colegios, ¿dónde encontramos triglicéridos? Manteca de res, manteca de chancho, esa grasita que recubre cuando usted hace un corte de una carne con grasa, esa grasa que está alrededor, esos son los triglicéridos. Antiguamente en los colegios pedían, que creo que antes era hasta la enseñanza mucho mejor, porque ahora muchas cosas a los muchachos no se les puede exigir porque gritan, eh, se exigía que por grupo de estudiantes lleven una lata de cualquier cosa, lata de la leche NAN, lata de leche PIL, vacía. Y ahí alguien lleve la manteca y el colegio a veces aportaba el hidróxido de sodio. Había que calentar en una hornilla, listo, con un palito, que encima no eran ni cucharas de madera, a veces uno trataba de conseguir un palito de por ahí, el que no llevaba cuchara de madera, y se le iba agregando a esa manteca, se le iba agregando el hidróxido de sodio.
Y finalmente, si alguien quería, llevaba un moldecito o con un vasito nomás de esos comunes, se hacía los moldes. ¿Y qué era lo que se obtenía? El jabón, ese jabón de pasta, ese jabón común blanco, que sin olor, sin nada, que a veces alguno decía, ay, medio rancio este jabón. Claro, ahora usted se baña con jabón que huele a limón, que huele a lavanda, etcétera, pero es porque se le agregan esencias, que vamos a ver que las esencias son estructuras terpenoides, pero los jabones, todos los jabones se hacen de esa manera. De ahí que las abuelas amenazaban a los niños cuando muchos vivían en la calle, ahora hay que obligarlos a que salgan y miren, reconozcan la puerta de su casa. Antes había que meterlo a los niños de la calle, vivían jugando pelota, vivían en las casas de los vecinos, corriendo en mitad de la calle. Entonces, ¿qué decían las abuelas para que los niños entren de la calle adentro? Decían, te va a llevar el ropavejero y te va a hacer jabón. Tenían razón. Si nosotros somos grasa, 30% de grasa. ¿Sacan jabones de nosotros? Claro, da para una buena cantidad de formación de jabones. Y era una reacción de saponificación eso. Entonces los lípidos saponificables no solamente va a ser el ácido graso sencillito con el que usted va a trabajar en un tubito de ensayo. Entonces, los lípidos complejos, estos lípidos complejos se caracterizan principalmente por formar parte de la doble capa lipídica, como los fosfolípidos. Son estructuras de tipo anfipática, gracias a la presencia del grupo ortofosfórico. Estos fosfolípidos, como ya lo mencionamos en algún momento, se encuentran en gran cantidad en el cerebro. 30% del peso seco del cerebro son estructuras lipídicas. De ahí la importancia de consumir una pequeña cantidad de lípidos y en los músculos un 2%. Esta estructura la vamos a ver más adelante. Muy bien, ¿cómo se clasificaban los fosfolípidos? Los fosfolípidos se clasificaban en glicerofosfolípido y esfingofosfolípido. Los glicerofosfolípidos, los que derivan del ácido fosfatídico, ahí tenemos la fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, las cardiolipinas y los plasmalógenos. Y en los esfingofosfolípidos, el único representante es la esfingomielina. Los glucolípidos se dividen en cerebrósidos y gangliósidos y las lipoproteínas de transporte y sistema de membrana. Todo esto yo se los anoté en pizarra y se los expliqué. Vamos con los fosfolípidos. A ver, en los fosfolípidos, ¿qué me tengo que aprender? Por ejemplo, un glicerol más ácido graso más ácido fosfórico, que me da un glicerofosfolípido. Habíamos dicho que los fosfolípidos se dividen en dos, glicerofosfolípido y esfingofosfolípido. El glicerofosfolípido es un glicerol más ácido graso más ácido fosfórico. Son los fosfolípidos más abundantes que se encuentran formando parte de las membranas celulares y se pueden encontrar formando parte de las grasas de depósito. Los fosfolípidos a su vez, los glicerofosfolípidos a su vez se subdividen en los que derivan del ácido fosfatídico. ¿Cuál es el ácido fosfatídico? Es esta estructura que después ustedes llegan a metabolismo 1 y hablan del metabolismo de los lípidos y les preguntan, ¿cuál es la encrucijada metabólica para la síntesis de fosfolípidos en nuestro cuerpo? Y es el ácido fosfatídico, por eso es que nosotros lo vemos aquí. ¿Qué es el ácido fosfatídico? El ácido fosfatídico estructuralmente es un glicerol, aquí está, o un trialcohol que ha sido esterificado en el carbono 1 por un ácido graso, en el carbono 2 por un ácido graso y en el carbono 3 tiene un ácido fosfórico. Fíjense que aquí el R le han puesto aquí abajo, está el ácido graso, y usted dice, ¿por qué lo han puesto abajo? Porque aquí no iban a entrar ni siquiera en la imagen. Entonces, este R quiere decir esta estructura larga, quiere decir que puedo yo tener ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados. Y aquí está el ácido fosfórico. Sobre esta base, si yo le quito hidrógeno, yo voy a tener las diferentes estructuras. Por ejemplo, si le quité el hidrógeno, introduje la colina, va a ser fosfatidilcolina. Si introduje el etanol, amina, fosfatidil, etanol,
amina, y así sucesivamente. Entonces, fíjense ustedes que ahí tienen las diferentes estructuras de los fosfolípidos. Entonces usted me dirá, ¿y me tengo que aprender cada una de ellas? No, pero por lo menos la estructura del ácido fosfatídico sí, sepa qué es el ácido fosfatídico, porque a partir de él usted obtiene fosfatidiletonolamina, fosfatidilcerina, fosfatidilinositol y las famosas lecitinas, que es la que ahora sí, esa es la que usted está extrayendo de la yema de huevo. Cuando usted hace la extracción de la yema de huevo, que es lo que está extrayendo, que es fosfolípido, la lecitina. Esa lecitina tienen estas estructuras. Entonces, el fosfatidilcerina no es más que introducir ese grupo, al derivado, y la fosfatidilinositol, introducir ese grupo al ácido fosfatídico. La cardiolipina, a diferencia de lo anteriormente visto, esta cardiolipina se caracteriza por ser, miren la estructura, dos ácidos fosfatídicos unidos a través de un puente de glicerol. Entonces, ¿cómo es una cardiolipina? Una cardiolipina son dos estructuras de ácidos fosfatídicos unidas a través de un puente de glicerol. Tiene relevancia, tiene importancia eh, esta estructura. ¿Me la tengo que aprender de memoria? No, pero por lo menos acuérdese que la cardiolipina es una estructura compleja, que por lo menos son dos ácidos fosfatídicos unidos por un puente de glicerol. El plasmalógeno, muy parecida a la estructura de la fosfatidiletonolamina, es un glicerol que ha sido esterificado igual que la estructura del ácido fosfatídico, ¿ha visto? Por un ácido graso en el carbono 1, un ácido graso en el carbono 2 y en el carbono 3 el hidrógeno ha sido sustituido por un etanol amina. Listo. El esfingofosfolípido se caracteriza por ser un alcohol, es generalmente un esfingol de cadena larga, por eso se llama esfingomielina, un ácido graso de cadena larga, un grupo fosfórico y una colina. Todo esto es la esfingomielina. Es el único representante de este grupo de esfingofosfolípidos. Entonces, un alcohol de cadena larga, un ácido graso de cadena larga, ácido fosfórico y colina, que es la esfingomielina. Por lo menos esto es lo básico que tienen que manejar. Aunque usted me diga, me voy a tener que esquematizar esta estructura, no, pero por lo menos sépase de qué está conformado la esfingomielina. Los glucolípidos se subdividen en cerebrósidos y gangliósidos. Los cerebrósidos tienen una esfingosina o esfingol, aquí está, es un alcohol, un ácido graso de cadena larga, en este caso de 24 átomos de carbono, y presenta un monosacárido. Ese es el cerebrósido. De ahí también la importancia cuando nosotros hablamos de la presencia de los hidratos de carbono para nuestro cerebro, porque tanto cerebrócido y gangliósido se encuentran en sustancia gris y sustancia blanca del cerebro. Entonces, un cerebrócido es una esfingosina, un ácido graso más un monosacárido. A diferencia del gangliósido, el gangliósido es un ácido graso de cadena larga, un alcohol y un derivado de un hidrato de carbono o un trisacárido, en este caso se conoce como ácido acetilneuramínico, que es glucosa más galactosa más N-acetilgalactosamina. Estos tres unidos forman el ácido acetilneuramínico. Todo esto que constituye el gangliósido, lo menos que debemos manejar. Y las lipoproteínas que se las expliqué ya, las lipoproteínas, las HDL, LDL, VLDL, ¿por qué se llaman así? ¿Cuál es su funcionalidad y su importancia en el perfil lipídico? Ahora veamos sus funciones. Hasta ahora hemos visto, si ustedes se fijan, yo les hice la anterior clase, les puse
les dibujé en pizarra como un papelito y les dije, bueno, cómo este tema se estudia con un resumen de 2 hojas de papel bond, así de sencillo, bien estudiado, bien con lectura comprensiva, no hacer por hacer las cosas. La clasificación, ustedes escriben la clasificación en un lado, el nombre del lípido, al otro lado su estructura, de qué está conformado. Y si usted me dice, ¿por qué tengo que aprender que de qué está conformado, que si tiene ácido graso? Porque usted está estudiando pues bioquímica. Si usted no quiere estudiar esto, pues váyase a derecho. Allá seguro que no va a haber una sola estructura. Entonces no grite cuando en un examen a usted se le pregunta, esquematice, de que explique la estructura de, usted está estudiando bioquímica y estamos en la bioquímica estática o descriptiva, que implica todo eso. Bueno, ahora si yo le pregunto, explique la ley 3748, explique la ley 1008 en un examen de bioquímica, tiene todo el derecho del mundo de quejarse. ¿Por qué? Porque si yo no estoy estudiando derecho, pues para que me pida la ley 1008. Pero sí se le puede preguntar función, estructura, ubicación. Entonces, eso es, usted haga su hojita de papel bond y ponga triglicérido conformado, ahí puede dibujarla la estructura porque está viendo que es importante, un glicerol con 3 ácidos grasos, invéntese uno con 3 ácidos grasos idénticos, ácidos grasos diferentes. ¿Dónde se encuentran los triglicéridos? Pregúntese usted, ¿y por qué tengo que estudiar esto? Ah, yo estoy estudiando el cuerpo humano, no estoy estudiando agronomía, las plantas. Me interesa el triglicérido, dónde se encuentra en mi cuerpo, en mi cuerpo, en el ser humano, y qué función cumplen esto. Eso es lo que tiene que hacer y no es más. Se acabó. No hay más ciencia. Entonces veamos la funcionalidad. Los glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos presentan una acentuada polaridad, obviamente porque tienen grupo fosfórico. Son constituyentes. ¿Dónde encontramos los glicerofosfolípidos? En las membranas celulares. Este PowerPoint lo tenemos desde la época del COVID y no se ha cambiado nada. Entonces, aquí dice, ¿dónde se encuentran? En las membranas celulares, la doble capa lipídica. ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué funcionalidad? No solamente se encuentran formando parte de la capa lipídica, sino son constituyentes considerados detergentes, dice, porque reducen la tensión superficial del agua. ¿A qué nos referimos esto? Y aquí aparece algo muy importante. Una de las grandes funciones de estos glicerofosfolípidos es actuar como surfactante. Todos sabemos que eliminamos agua en el proceso de la respiración y eso es cierto bajo la forma de vapor. Entonces nuestros alveolos, que son pequeñas unidades chiquititas con el agua, formarían una tensión superficial que impedirían que el alveolo se expanda y entre el oxígeno. Entonces, el compuesto químico que se está segregando a ese nivel es un glicerofosfolípido, más conocido como dipalmitol fosfatidilcolina. Este dipalmitol fosfatidilcolina tiene la capacidad de romper la tensión superficial del agua y permitir que nosotros podamos respirar libremente. Por eso dice, evita la oclusión de los alveolos pulmonares. Todo lo tenemos claro. Ahí está una funcionalidad, una ubicación de lo que corresponde a los glicerofosfolípidos. Ahora, cuando yo les decía, los ácidos grasos esenciales son tres: linoleico, linolénico, araquidónico, y el araquidónico les puse en asterisco, les dije la bibliografía moderna le dice que es semiesencial porque tenemos reservas de este araquidónico bajo la forma de fosfatidilinositol. Este fosfatidilinositol guarda una pequeña cantidad de ese ácido araquidónico, por eso se lo considera semiesencial. Y si usted me dice, ¿y para qué sirve el ácido araquidónico? Lo vamos a ver, que se conoce como eicosanoide porque tiene 20 átomos de carbono y a través de ellos sintetizamos los tromboxanos, las prostaglandinas, leucotrienos. Muy bien. Además, ¿qué otra función tienen? Actúan como factores activantes de plaqueta. Quiere decir que los vamos a tener
formando agregaciones plaquetarias, reduciendo la presión sanguínea y son mediadores de procesos inflamatorios. Las cardiolipinas se encuentran en la membrana interna de las mitocondrias, actúan como transportadores de los lípidos del exterior hacia el interior de la membrana interna de la mitocondria para que se dé una lipólisis, una degradación de los ácidos grasos. De ahí su gran importancia. Además, tienen múltiples funciones, mantienen la integridad celular, envejecimiento, muerte celular, control de ciertas proteínas, división celular, etcétera. Entonces, las cardiolipinas, esa estructura, y aquí la ven, es dos ácidos fosfatídicos unidos a través de un puente glicerol, tienen esa particularidad. Los plasmalógenos, el plasmalógeno que era muy parecida a la fosfatidiletanolamina, se habla de algo hoy en día que se está tratando de controlar, que es el Alzheimer. Se dice que el Alzheimer no hay un origen establecido, no hay una etiología. Entre una de ellas dicen que las proteínas rompen su estructura y eso lleva a que las personas vayan degenerando su sistema nervioso y vayan perdiendo la memoria. Otra de las aplicaciones, otra de las versiones es que los plasmalógenos que se ha observado en estas personas con trastornos neurológicos o enfermedades degenerativas neurológicas, que se va disminuyendo estos plasmalógenos y eso provoca la enfermedad de Alzheimer. Es una de las que hasta ahora está en investigación, pero también los plasmalógenos tienen actividades como factores agregantes de plaquetas o en los procesos de coagulación. Ese doble enlace, sin embargo, que presentan los plasmalógenos lo hace muy sensibles a las oxidaciones, más dice que otros lípidos de las membranas. Este hecho puede ayudar a la protección de las células contra el llamado estrés oxidativo. El estrés oxidativo ustedes lo van a ver con mayor profundidad en oxidaciones biológicas cuando empiecen a ver metabolismo 1. Entonces miren ustedes, ahí tienen, siempre, como le digo, esto no es que es de ahora y ustedes digan, es que ustedes no preguntaban, plasmalógeno y su función, fosfolípido y su función, triglicérido y su función y nunca se dio esto. ¿Y qué es lo que ustedes colocan? Energética, energética, energética. Plasmalógeno, función energética. Fosfolípido, función energética. Y están viendo, hasta ahora, a pesar de que son lípidos, en ningún caso le he dicho que su función principal sea energética. Muy bien, esfingofosfolípidos. Los esfingofosfolípidos, el representante principal es la esfingomielina. Este está íntimamente relacionado con el tejido cerebral, recubre las vainas de mielina, lo que permite obviamente la funcionalidad de nuestro cerebro. Ya su estructura la hemos visto. Los glucolípidos se subdividían en cerebrósidos y gangliósidos. Los cerebrósidos son abundantes en la sustancia blanca del cerebro y los gangliósidos en la sustancia gris del cerebro. Y de alguna manera, igual los cerebrósidos recubren las vainas de mielina y los gangliósidos ejercen también función primordial como marcadores de superficie de las células. Bueno, hasta ahí llegué para no cansarlos más, con todo lo que son lípidos simples y lípidos complejos. Lípidos derivados, lo voy a ver el martes, con eso termino en los lípidos derivados, terpenos, esteroides y prostaglandina, y voy a aprovechar, porque fíjense que nuestro examen, ya ustedes lo han visto, ya han sido los primeros en pasar, es más, miren, dirección de carrera lo había subido el rol, pero nos recomendó que no lo socialicemos hasta que no vean, ¿cómo se llama? No se haga alguna corrección, alguna observación. Cuando yo acordé, ustedes ya lo subieron. ¿Cómo lo consiguieron? No lo sé. Miren, la verdad que no lo sé cómo lo consiguieron. Pero creo que hasta el día de ayer en la noche, ningún docente hizo ninguna observación, ninguna observación.
Entonces, el rol creo que se mantiene, ese rol, porque como le digo, la directora de carrera pidió que no lo compartamos por si había algún docente que quería modificarlo o había algún problema, no sea todavía de conocimiento de ustedes. Pero bueno, como le digo, hasta anoche no había modificaciones. Nosotros quedamos, a ver, según este rol, que esperemos que se mantenga, está el viernes 26. El viernes 26 a las 7 de la mañana. Viernes 26. Quiere decir que toda, ya a las 7 de la mañana, ¿no es? Ese día no se olviden llevar carnet de identidad, todo lo correspondiente, etcétera. Entonces, viernes 26, a ver, 18, jueves 10, tenemos toda la otra semana y ya el día jueves empiezan los exámenes, entonces ya hay suspensión de actividades. Yo terminaría lípidos la siguiente semana, el martes. Y yo siempre les dije, termino una semana antes. Entonces nos va a dar bien para la semana antes. El día martes terminaría esta parte de lípidos derivados, son unos 15 minutos, y tendría un tiempito más. Ese tiempito más lo voy a aprovechar para dar el primer tema del segundo parcial, que viene a ser ácidos nucleicos, que es bastante cortito. Ahí ustedes no tienen inconveniente porque han visto genética. Entonces, ese tema es corto y de ahí les voy a subir un cuestionario con respecto a ácidos nucleicos, que es un poco la aplicación. Y yo tendría un tema avanzado del segundo parcial, de tal manera que ustedes quedarían libres el jueves 18 y el martes 23. Una vez que terminen los exámenes, retomamos, Dios quiera que aunque ya yo estoy pensando que aunque sea con el soporte de una muleta, porque estoy en ese proceso de fisioterapia, de poder dejar una de las muletas y poder ir a pasar mis clases con una muleta, es decir, quedar libre. Ojalá que me la suelten la de la mano derecha, la muleta, para que yo pueda ir a pasar mis clases ya presenciales. Que ahí ya daríamos el tema de proteína, porque el segundo parcial incluye ácidos nucleicos y proteína. Y si usted me dice, ¿y por qué va a dar ácidos nucleicos? Porque resulta que en octubre, este mes, miren, tendríamos que avanzar todo proteínas y más que seguro a mediados de noviembre, por no decirla, el 8, el 9, vamos a estar rindiendo los segundos parciales, porque de ahí, de los segundos parciales, hay que rendir el final. Del final hay que tomar la segunda instancia y las notas se introducen, si mal no recuerdo, hasta la primera semana de diciembre, máximo hasta el 10, creo, de diciembre. Y si usted me dice, ¿y por qué eso? Porque después hay mesa examinadora, todavía hay mesa examinadora. Es decir, le va mal, tiene recuperatorio, le va mal, tiene mesa examinadora, sumado que todas las notas son sumativas. Entonces, eso es lo que ocurre, les voy avisando cómo es el panorama. Entonces nosotros pasaríamos clases hasta la siguiente martes, avanzo un poco de tema del segundo parcial y los dejo una semana para que estudien, para que repasen, para que refuercen y ya directamente nos veríamos el día viernes 26 a las 7 de la mañana. Yo a ese examen voy a tratar de ir, no me pregunten con muleta como sea, pero esperemos que el ascensor sirva, porque el hecho es que yo no puedo subir grada. No puedo subir grada. Imagínense subir hasta el último piso sin ascensor. Entonces, si el ascensor está funcionando, yo sí o sí voy a estar ahí. No hay aulas en el piso de abajo como para decir, ¿no ve? Entonces, les voy a recomendar para ese día, no se olviden llevar su carnet de identidad, todo lo correspondiente para rendir el examen, 15 minutos. El examen es teoría y laboratorio, va a ser teoría y laboratorio porque hasta lo último que avancemos el miércoles antes del examen de laboratorio, del examen, perdón, de primer parcial, se evalúa.
Eso porque estamos dividiendo, ¿no ves? De a mitad va una semana, mitad va otra, eso nos lleva a ese inconveniente. Pero van a tener todo ustedes. 10 preguntas teóricas, en las preguntas teóricas tendrán de desarrollo, encerrar, respuestas cortas, lean bien, donde dice justifique su respuesta, no es a poner pues sí, listo. La sacarosa reductora, sí, listo. No, es que yo respondí. Dice, justifique su respuesta. Justificar es como cuando usted va a justificarle a su madre por qué llegó tarde. Eso es, no es llegué tarde. Entonces, lo mismo en eso. Donde es de desarrollo, pues trate de escribir, ser coherente, sí, con sus ideas, que es otro de los detalles que hacen ustedes, por ejemplo. Mencione o explique la oxidación de los hidratos de carbono. Y usted la mitad del espacio que todavía es reducido, bueno, escribe, los hidratos de carbono tienen la capacidad de oxidarse y de reducirse. Como lo estoy diciendo, los hidratos de carbono se oxidan. Y ahí le pone alcohol. Listo, encima, mal, mal, porque no se oxidan alcoholes. Y la pregunta, lo que era la pregunta, lo repitió. Los hidratos de carbono participan o se oxidan. ¿Cómo iba diciendo? Se oxidan a alcohol. Lo llenó el espacio y no dijo nada. Repitió la pregunta. Entonces, seamos concisos, seamos claros, para que usted pues no esté 8 veces en la asignatura dando vuelta y encima se enoja y dice que me aplazan. Pero si usted no responde bien a la pregunta, por eso a veces me enojo también, ¿no ves? En el WhatsApp preguntan lo mismo que les puse arriba. Arriba les estoy diciendo esto, esto, esto. No tienen capacidad de leer como tienen que leer. Entonces, lean bien las cosas, analicen y respondan, pues, y respondan con criterio. Les estoy llamando la atención ahora para que vean cómo van a estudiar, cómo es que necesito que estudien y no llegan al examen y digan, ay, ¿qué era esquematizar? ¿Qué teníamos que hacer donde dice esquematizar? Yo sé que algunos de ustedes deben decir, pero ya, ¿qué nos cree? ¿Cómo va a decir eso? Pero que hay. ¿Qué tengo que poner acá? Dice mencione. ¿Qué es mencionar? Puntual. A, B, C. Listo. Mencione las partes de su cuerpo, cabeza, tronco y extremidades, y no que usted empiece a decir, tengo dos ojos, un ojo más grande que el otro, tengo dos piernas. No, mencionar. Ah, pero cuando se le dice explique, menciona. Entonces, chicos, la intención de esta llamada de atención es para que vayan viendo, tienen tiempo para ir haciendo su lectura de a poco, lectura comprensiva, que esto les va a ayudar después para metabolismo 1, para metabolismo 2, para enzimología, y ya llegan pulidos a las últimas materias. Bueno, muchachos, nos vemos entonces, nos vemos el martes y terminamos lípidos y empezamos tema del segundo parcial. Chao.